Y vamos a ver el segundo ejercicio, que fue el que les envié por ahí, que está en, si no me equivoco, vamos a abrirlo un momento, a ver de qué trata. Y tenemos un pocotón de datos allí, todos agrupados, que no se entiende bien qué carrizo es, pero que están allí. Prácticamente lo mismo, solamente que están. Bien, y vamos a llevarnos esto a ver qué nos trae. A ver qué nos trae y qué podemos ahí hacer con respecto a esto. Voy a cerrar. Y este archivo me voy a conectar a este archivo. Vamos a datos y es un archivo TXT. Antes lo hicimos para obtener datos, ahora vamos a hacerlo por este icono, ¿okay? De texto CSV. Icono que estén, ¿okay? Aquellos que estén trabajando con el Excel. Vamos acá y pasa lo mismo. Busco dónde está mi archivo, me conecto, lo selecciono e importo. Y ahí tenemos. Da una vista preliminar. Casi las configuraciones o son UTF-8 o son 1252, casi son las más comunes. ¿Okay? Entonces aquí por lo menos 1252 todavía. Me dice aquí que la coma es el delimitador. ¿Okay? Tengo el archivo donde es el punto y coma. Si fuese así, aquí dice punto y coma. Y basado en las primeras 200 filas. ¿Ok? Aquí no ha pasado más nada. Si esto les satisface, como les digo, ustedes pueden ir aquí a cargar y hacerlo. Como no se satisface, entonces, obviamente, vamos aquí a transformar datos. Siempre recomiendo ir a transformar. Por si acaso les aparece algo por ahí, no, así como vimos en el otro, que de repente no sabíamos que íbamos a tener error y tuvimos error. Bien, aquí tenemos unos casos bien interesantes. ¿Por qué? Fíjense estas columnas. Fíjate que aquí me dijo tipo cambiado y aquí me las puso el número. Y estas sabemos que son fechas. Order day key, order check day key. O sea, son fechas. Estas que están aquí son fechas. Sin embargo, el tipo cambiado, el paso de tipo cambiado que creó Power Query, me las estableció como formato numérico. ¿Eso está bien? No. ¿Los datos? No. Ya este tipo cambiado ya no hizo su trabajo como debió haber sido. Seguimos aquí revisando un poco. Tenemos la clave del cliente, tenemos el código de promoción, tenemos el código de moneda, tenemos las ventas, la clave del territorio donde se vendió el producto, tenemos unas órdenes de venta, un código de órdenes de venta, y así sucesivamente podemos seguir revisando y tenemos, no sé, tenemos 26 columnas ahí con datos. ¿Ok? Entonces, si seguimos aquí revisando, vamos a seguir con datos. Fíjense algo aquí interesante. Una de las partes de la limpieza cuando empezamos a limpiar datos. Como les dije, primero se limpia y después se transforma. ¿Ok? Entonces vamos primero a limpiar. ¿Qué debemos limpiar? Lo primero que debemos limpiar son filas en blanco, ninguna. Las primeras que son para afuera. Ahí no deben haber filas en blanco, ninguna tabla. Segundo, columnas totalmente en blanco también deberían ir para afuera. No queremos más columnas en blanco. Tercero, totales y subtotales que pudiesen estar dentro de la tabla que nos lleve. Si hay totales, columnas de totales o filas de totales o columnas de subtotales o filas de subtotales, esas son candidatas a irse hacia afuera. Cuarto, yo recomiendo que siempre, cuando estemos haciendo bien sea transformaciones o limpieza, siempre comencemos de izquierda a derecha, tratando de revisar desde la primera columna y vamos así en la medida de lo posible. En los primeros trabajos de transformaciones y limpieza son los que más se llevan. Ya después que hagamos toda la limpieza, ya sabemos que si vamos a consolidar o a reutilizar el código, ya el trabajo es mucho más fácil. Pero el primero es transformación y para eso es lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno. Y fíjense que aquí sí tenemos algunas fechas que sí la reconoció bien, pero es una fecha de fecha y hora. Los gurús y los conocedores dicen que las fechas y las horas deberían estar separadas, que en columnas, pero aquí prácticamente solamente la fecha y solamente la hora es porque el formato lo reconoció de manera de datetime y le agregó 00000 y todo lo demás. ¿Okay? Esto depende de cómo vengan los datos. Si aquí hubiesen horas, es preferible ir separando las columnas de fecha con respecto a las columnas de horas, siempre y cuando eso no afecte los cálculos o los modelos que yo voy a después
trabajar, ¿no? Y hasta ahí llega, ¿ok? La fecha de la orden, y la fecha del embarque. De vencimiento, fecha de embarque y fecha de orden. Ahí tenemos. Entonces, bueno, lo primero que les dije, ¿cómo quitamos las filas vacías? A lo mejor aquí dentro del perfil de datos, y por eso es que es bueno que nosotros activemos este perfil, porque aquí nos podemos dar cuenta si existe algún porcentaje, a pesar de que está sobre las primeras 1000 filas, si existe algún porcentaje que sea vacío. ¿Lo ven? Entonces, yo voy revisando allí mi perfil de columna y no veo nada que tenga vacío ni nada que tenga error hasta los momentos. Pero como bien dijimos, estos datos pudiesen tener error de la fila 1001 para abajo. Antes de que les dije, teníamos que contar filas para saber más o menos cuántas filas estamos tratando. Vamos a ver que no sean tantas. Aquí sí son más que la otra. Aquí tenemos 60.398 filas. ¿Ok? Vamos a quitarla para saber, ya sabemos cuántas filas tenemos. Entonces, ¿activamos o no el dato? No sé, yo no diría que... Pero vamos a hacerlo para ver cómo actúa aquí el perfil de datos. Se tarda un poco, son 60.000. Vamos a ir revisando hacia el lado. Miren algo interesante que les decía. Como no tenemos, pareciera que no tenemos filas vacías. Igual, por cuestiones de, a menos que ustedes sepan que eso no viene nunca en su data, seleccionen cualquiera de las columnas y aquí en la pestaña de inicio, fíjense que aquí me dice 0% ya está con el total de los datos. El resto de las columnas no. Y aquí en quitar filas, en la pestaña de inicio, quitar filas, ¿okay? Si nosotros despegamos las opciones, nos aparecen aquí quitar filas en blanco. Si nosotros le damos allí, ya quita todas las filas en blanco que encuentra dentro de nuestro tabla. Y ya nos evitamos ese paso. Ya sabemos que en las próximas tablas que llegue, si llega una fila en blanco, se va a quitar. ¿Okay? Entonces, por lo general recomiendan hacerlo. Antes de hacer esto, ya les dije que el tipo cambiado me puso aquí unas fechas que normalmente no son. ¿Ok? Estas mismas 3 fechas me las repite hasta el final, la tabla, y me las pone bien. Yo puedo quedarme con esta columna y evitar la transformación de estas. A este ejercicio de fecha volveremos en un futuro para poder saber cuándo nos enfrentamos a este tipo de situaciones y cómo solventar. Right? Entonces aquí, tipo cambiado, señor, usted va para afuera. No lo quiero. El encabezado promovido sí era el encabezado, o sea, total, dejamos el encabezado promovido, porque la primera fila sí era encabezado promovido. Pero ahora que quiero que vean aquí. Aquí me aparecen 2 columnas que tienen null. Pero señores, este null es una palabra. Para Power Query, este null, como está escrito allí, es una palabra que lo está reconociendo como tal. La manera que Power Query tiene para decirme que una fila, una celda, un valor es null, o sea, no hay nada allí, es vacío, es colocándome la palabra null en minúscula toda. Todo en minúscula, una palabra reservada, lo que llaman las palabras reservadas en Power Query. Null significa vacío, no null, vacío. Si está en minúscula, perdón, la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, eso para Power Query es un texto que dice null. Igual sucede aquí con todo lo mayúscula. Todo está en null. Entonces, así tal cual lo está leyendo Power Query. Entonces, vamos a ver. Aquí me dice que el 100% de los valores es válido, pero como lo está leyendo como texto y puede haber cualquier otra cosa. Vamos a ver qué tiene esta columna. Vamos a decir nada más lo único que tiene son valores null. Si yo marco aquí en el desplegador de filtro, digo, voy a decir cargar más, y ahí me va a aparecer que solamente esa columna lo que tiene son valores llamados null. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con eso? Nada. Igual aquí, perdón, en el desplegador igual hacemos aquí, cargamos más, a ver si hay más datos, y aquí simplemente me dice null. Entonces, estas 2 columnas ya se van, ya limpiamos entonces. Bueno, antes era limpiar las filas vacías primero, disculpen, yo había quitado el paso original, vamos aquí a inicio, quitar filas en blanco. Si hay o no hay, pero ya nos evitamos ese paso de estar averiguando si hay o no hay filas en blanco. ¿Okay? ¿Cómo sabemos si las quitó? Si teníamos 60.398, vamos a transformar, vamos aquí otra vez a contar filas y vamos a ver qué resultado ahora nos trae.
Le voy a quitar el perfil del generador de todos los datos porque hay muchos datos y esto me está ralentizando el proceso. Sigue teniendo 60.398. Es decir, no había ninguna fila vacía, completa. No es que en una haya null, en otra haya un dato. Fila vacía es que todo sea vacío, null o vacío. ¿Ok? Vamos a quitar este paso. Volvemos al anterior. Déjeme otra vez volver al perfil de las primeras porque esto se me va a ralentizar. Y luego de haber quitado las filas en blanco, ahora nos toca quitar aquellas columnas que no necesitemos. Entonces vamos acá y decimos, bueno, ¿cuáles son las columnas que no necesitamos? Primero es estas columnas de null. Así que selecciono la primera, con control selecciono la segunda, botón derecho y decirle quito las columnas. ¿Okay? Entonces ya Power Query me crea un paso de quitar columnas. ¿Puedo seguir quitando columnas? Sí. Para este ejemplo, como estamos haciendo limpieza y eso, vamos a suponer. Entonces, como yo tengo mis fechas aquí bien, o me va a trabajar bien de esta manera, con la fecha completa, porque necesito el separador de días, mes y año, que es el guión en este caso, en algunos casos la barra invertida, para algunos otros. Y estas fechas están seguidas, estas fechas, si yo las cambio, fíjense que si yo le hago aquí, supongamos que no tengamos esas tres columnas al final, simple y sencillamente yo le doy aquí, le cambio el tipo de datos, empiezo a cambiar el tipo de datos, le digo fecha, bueno, en este caso me la cambió, es raro que lo cambie, de verdad que le digo, es raro que lo cambie, pero posiblemente es porque el año está de primero, y así ella lo lee año, mes y día, ¿ok? Pero cuando está al revés y está en este formato, no hace el cambio, y eso lo vamos a ver en otro ejercicio. Aquí sí lo hizo porque está reconociendo que como este pareciera ser un año, y ahí lo reconoció. No todos los casos pasa lo mismo, ¿ok? Voy a eliminar el tipo cambiado, pero como ya tengo la fecha allá, como les dije, entonces yo agarro esta fecha y esta fecha. Como las tres columnas están seguidas, sencillamente selecciono la primera con la tecla mayúscula presionada, me dirijo hacia la última de ese rango seguido, la selecciono y ya se me seleccionan las tres. Botón derecho, quitar columna. Entonces ya limpié cuatro columnas por ahí. Fíjense que todo lo que voy limpiando en las columnas quitadas me va guardando en el mismo paso. Martín, ¿tienes la mano levantada? Sí, gracias, Rafa. Oye, una pregunta. A nivel de vista, me queda claro que Power Query toma las primeras 1000 filas para mostrarte la información. En ese orden de ideas, al momento de filtrar, ¿también toma únicamente como referencia las primeras 1000 o toma No, todo? ahí sí las toma. Ahí sí las Ahí sí toma las toma. todas. Sí las toma. Si hay muchos datos, quizás puede que se te tarde un poco en abrir todas las opciones, pero sí te las toma. Ok, Sobre todo en los entonces casos de fecha. sí, porque me quedó la duda ahorita, por ejemplo, al momento de que eliminaste las filas en blanco, a lo mejor la data tiene las primeras 3 columnas, filas en blanco, pero a lo mejor de la cuarta columna en adelante ya tiene información por alguna razón. Entonces, si elimino las primeras 3 columnas o tomo como referencia las primeras 3 columnas, elimina las filas en blanco, se eliminaría el resto de la información, aun y cuando sí lo llegara a ocupar, ¿no? No, ya va. Si te refieres a que, por ejemplo, para tú, el paso aquí de quitar filas en blanco, vamos a ver, es para quitar, tú le estás diciendo, independientemente de la columna, que me quite las filas en blanco de toda la tabla. Pero tiene que ser No de todas. no de una columna en particular. No, me queda claro, pero a lo que voy es, para que este proceso se genere, necesito que toda la fila, obviamente que abarque todas las columnas, debe estar completamente en blanco, o con Toda la que, fila tiene que estar, toda la fila tiene que terminar. Toda. Si hay, ok, de las 26 columnas que tenía allí, hay una fila en la que 25 de ellas tiene valor nulo, o sea, vacío, nada, y una de ellas tiene algún dato, así sea un puntico, ya no la toma en cuenta. No me la elimine. Porque no estás diciéndole la orden de que es toda la fila que esté en blanco. Tiene que cumplir esa condición, que toda la fila esté en blanco. de acuerdo. Toda. Perfecto. Hay archivos que te vienen con salto, por lo menos vienen varias tablitas, y vamos a ver un ejemplo por ahí o dentro de dos ejercicios, donde tú vas a ver que va a tener filas en blanco en el medio cuando va haciendo como por bloque. Y en el medio hay, o sea, entre un bloque y otro hay una fila en blanco.
Cuando te la traes, te la lee tal cual, ¿no? Porque te está leyendo toda la hoja. Entonces, ahí en ese caso también sí funciona de hacerlo. Primero, limpia todas las filas en blanco, limpia todas las columnas que tengan vacías, totales y subtotales. Eso no va. La idea es llegar a una tabla tabular bien estructurada, ¿okay? Con todos sus atributos bien definidos. ¿Ya? De acuerdo. Gracias, Rafa. De nada. De hecho, fíjate, el código. El código aquí está un poquito enredado, pero para que vean. La función que permite seleccionar los filtros o eliminar es Table Select Row. Te está diciendo aquí, está convirtiendo de alguna manera los registros en algún tipo de lista y está diciendo que no, esa lista, o sea, que no sean vacíos los datos. Pero te lo está diciendo para toda la tabla, no está escogiendo. Fíjate que el record field values, esa función, la vamos a ver, a lo mejor la vamos a tocar un poco, no sé si la vamos a tocar en este curso, pero para que más o menos tengan una idea. Record es una función de registro, es decir, va a tomar un registro y aquí dice record field value. Ese record field value que le está diciendo al código, léeme si toda la fila está en blanco. Si no está en blanco, déjala. Que es lo que está diciendo each not. Not. Si no está en blanco, déjala. Por eso la filtra de esa manera. Es la manera de Power Query de eliminar las filas en blanco a través de ese código. Bien. Eso en cuanto entonces a las columnas. Y aquí podemos entonces seguir haciendo algunos temas de transformación. Por ejemplo, si ustedes ven, se fijan, aquí otra vez vuelve a aparecerme el puntico como separador eh, de, separador de decimales. Muchas personas dicen, bueno, para ahorrarme el paso, por eso es que es bueno conocer los datos, para ahorrarme el paso, yo le voy a hacer el cambio a todas las columnas. De una vez. No estar columna por columna haciendo pasos. O seleccionando algunas columnas, cambiándole el texto, después seleccionando las columnas que quiero con número, cambiándole el número, que también es válido hacerlo. Todo depende del tiempo que ustedes tengan. Pero si yo selecciono todas las columnas y le digo, y para seleccionar todas las columnas, selecciono una de las primeras, siempre tengo que estar teniendo una seleccionada. Con control, la tecla control mayúscula presionada y la tecla A, ahí se me marcan todas las columnas. Okay, ese es el atajo para marcar todas las columnas. Entonces, si yo vengo de ahí todo desconfiado y le digo, bueno, como aquí ya tengo todas las columnas seleccionadas, aquí en la pestaña de transformar está una opción que se llama detectar tipo de datos. Si yo tengo seleccionada todas las columnas y le doy detectar tipo de datos, me va a hacer el cambio a todas las columnas, a como Power Query interprete que están las columnas. ¿Bien? Vamos a hacerlo. Vamos a decirle detectar tipo de datos y vamos a ver qué pasa. Y nos vamos a ir revisando, dice, bueno, mira, esta la puso en número, esta la puso en número, también me sirve. Número, pues son códigos. Esta me la puso en texto porque es alfanumérico, obviamente. Después me dice por aquí número, estamos bien, pero miren lo que pasó. ¿Cómo estaba la tabla anterior en esas columnas? Tenía un separador, ¿verdad? Miren. ¿Qué hizo? Como el punto no lo reconoce, lo vuela y me pone el número completo. Y les vamos a decir a la gerencia, vendiste esta cantidad cuando realmente era esta cantidad. Entonces, este paso como tal, hacerlo así, va a depender de si es ejecutable de esa manera. Si no, tienen que irse a cada una de sus columnas a irle cambiando su. Ahora, ustedes podrían pensar, bueno, pero ¿qué pasa si yo, bueno, como este no es el que yo quería, entonces yo vengo y le voy a cambiar otra vez a como estaba antes para que me reconozca el decimal, así como me explicó Rafael en el primer ejercicio, y me voy aquí a configuración regional, y también le digo, mira, ese número está con formato inglés. ¿Qué cree que ustedes que puede pasar? Si yo lo hago ahora, digo, bueno, selecciono aquí número decimal, por ejemplo, o número entero, que ya tengo número entero. Perdón, número decimal. Tenía decimales allá. Y selecciono la configuración otra vez de inglés de Estados Unidos, que es la que tiene el punto como separador de decimales. Si le doy a aceptar, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen? Te pudiera marcar error porque no tiene el punto. Podría ser una opción. Vamos a ver. No pasa nada. Se lo sigue dejando igual.
pues no tiene el punto. Entonces dice, ah, bueno, me estás diciendo que cambies el número en una configuración, pero es el mismo número, sé que te lo dejo así. ¿Es el número? No. Eso pasa ¿por qué? Porque ya yo previamente le había hecho un tipo de cambio. Para yo poder hacer eso, tengo que volver a la tabla original y hacerlo desde la tabla cuando tenía el punto, no después que le hago el cambio. Otro tip que les dé. A veces sucede. Recuerden que Power Query viene trabajando, a menos que ustedes le cambien la configuración en el lenguaje M, que sepan manejar el lenguaje M, Power Query, cuando estamos utilizando la interfaz, él va haciendo paso a paso y va siempre con la variable del paso anterior. ¿Ok? Es el paso anterior, guarda una tabla que ya no tiene puntos, sobre esa es la que está trabajando. Yo tengo que explicar, decirle expresamente que lo haga sobre la tabla que tenía el punto. Entonces, como esta opción no sirvió, ya tenemos dos pasos creados que no me sirvieron de nada, entonces yo selecciono el primer pasito, no me sirve de nada, y como tengo más pasos hacia abajo, voy aquí a botón derecho y le digo eliminar hasta el final. Y aquí en eliminar hasta el final, me pregunta si estoy seguro, le decimos que sí, y ya de ahí para abajo elimina todos los pasos de una vez y no tengo que estar marcando X, 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 a menos que eso sea lo que yo quiera hacer, que no necesito eliminar todos los pasos, pero mucho cuidado con eso. Como ya esto estaba en ese formato, entonces yo selecciono esas dos. Con la primera, selecciono la segunda. Vamos a ver qué otras tienen aquí. Con control voy seleccionando todas y cada una de esas columnas que pretendo pasar a número, mira que son varias. Ya teniéndolas todas seleccionadas, ¿ok? Voy a botón derecho, cambiar tipo y usar configuración regional. ¿Se ve? Ahí se ve, porque no estoy viendo si se ve bien. Sí se ve la opción. Otra vez, usar configuración regional. Seleccionamos el número decimal. Ya ustedes saben que por aquí es inglés de Estados Unidos. Seleccionamos, aceptamos y ya todas, cada una de mis columnas ahora sí me corresponde y me la pasa al formato correspondiente. Rafa, ¿acá hay invertir selección o no? ¿Cómo? Si en Power Query admite invertir selección, que uno marque y que después le haga la inversión, si marca las columnas que necesita o que no las quiere quitar y las invierte, como en Excel. Si uno va seleccionando y después le dice, bueno, invertir selección y quedan marcadas al resto. Ponele que uno marque unit price y extended amount y esas dos las quiere eliminar. Bueno, ahí sería quitar otras columnas, pero marcar otras columnas sería. No sé si se entiende. Si yo No. quiero marcar todas las columnas menos esas dos selecciones. Ah, menos estas dos. Sí. Ok. Bueno, por aquí haciendo de esa manera, obviamente no, pero vamos aquí a inicio. Y por aquí en elegir columna, te vas aquí a elegir columna. Si te sabes tu nombre de columna por aquí, las dos que no quieres marcar, por ejemplo, Unique Price Extending Amount, entonces tú le dices, bueno, no me cojas estas dos, déjame las demás y acepto. Lo que hizo fue quitar las columnas. Mosca. No es que te las seleccionó, te las quita. Ah, está. Cuidado ahí. Pero así hacerlo, como tú dices, bueno, si yo selecciono la y decirle, ahí la única manera es o quitas las columnas seleccionadas o quitas las otras columnas que no están seleccionadas. Esas son las dos opciones que te da PowerPoint. Bien. Otra pregunta hasta aquí. Ahora bien. Rafa, perdona, Dígame. pero si tú le das las opciones de teclas que has dicho tú, control más A más mayúsculas, que te seleccionaba la totalidad de las columnas, si después yo pincho encima de la columna no me quita esas dos como seleccionadas, ¿no te lo quita? Esta manera vamos a hacer. Para que vean. Fondo, control shift A. Y después si digo con control quítame esta. Ah, mira, sí. Podemos retroceder un poquito para que se me borre en la grabación que yo dije que no. Mira.
Sí, funciona. Funciona. Mira, sí. Mira, ves, aprendí algo nuevo. Gracias, de verdad. Aprendí algo nuevo. De verdad que en Excel también es la misma cosa. No, mira, sí funciona. Bueno, nos llevamos un aprendizaje nuevo yo también. Entonces, resuelto el misterio. Se puede hacer así. Ok. Vamos a las últimas columnas. Las últimas columnas me tienen la fecha, pero la fecha me la está guardando con todo y valores de duración y de horas y de segundos y milisegundos y todo lo demás. Como esta fecha, o yo por lo menos conociendo mis datos, sé que en la hora no tengo ningún dato que tenga que referido con horas, sino con fechas nada más, no vale la pena guardarlo con el formato de datetime. ¿Ok? Datetime, si nos vamos aquí a una de las columnas, fíjense que tengo diferentes tipos de tanto fecha-hora, que sería el datetime, ¿okay? Fecha y hora, la fecha, que solamente me tomaría la fecha y deja la fecha como tal sola, o si quiero nada más la hora, obviamente voy a tener la hora, y la fecha, hora y zona horaria. Esto es un tipo también de formato que le da cuando, por ejemplo, queremos definir zonas horarias. ¿Okay? Y la duración es otro tipo de dato en el que lo que hace es una duración, bien sea en días, minutos, segundos, cuando, por lo menos más que todo cuando se resta entre dos fechas o entre 2 horas o entre dos tiempos, el tiempo de duración que hay entre esas dos fechas. Entre esas dos fechas o entre esas 2 horas, o entre esas dos fechas y horas. ¿Okay? Igual vamos a ir viendo esos formatos de número posteriormente. Bien, como yo quiero cambiar las tres columnas y la quiero dejar nada más en fecha, fíjense que Power Query, por lo menos en mi configuración regional, y ya lo vimos cuando hicimos la transformación de las fechas, cuando están todas corridas sin el guión, es que si lo tengo en este orden, que este orden de años, mes y día es el famoso formato japonés, un formato de fecha japonés que lo utilizan mucho los japoneses en su formato regional, pero como Power Query sí lo reconoce tal cual, entonces vamos aquí con control, con la tecla mayúscula solamente presionada, selecciono la última columna porque están todas seguidas, y ahora, en vez de hacerlo por aquí por el botón derecho, normalmente yo siempre utilizo el botón derecho, mucho más rápido, para eso está, y puedo controlar ahí mucho más, más accesibles las opciones de cambio de las columnas. Recuerden que como hablamos en la interfaz, dependiendo del tipo de columna que seleccionen, se les activan determinadas acciones o no, y el botón derecho justamente para activar el menú textual de las columnas o las columnas seleccionadas. ¿Ok? Te va a aparecer, en algunos casos te puede que te aparezca una opción u otra. Va a depender del tipo de datos, del tipo de columna que estemos seleccionando, que es por el tipo de datos. Vamos aquí a botón derecho y fíjense que me aparece todas y cada una de las opciones, y en derecha está cambiar tipo. Pero también lo puedo hacer aquí en la pestaña de inicio, en tipo de datos, aquí en transformar tipo de datos, y también la puedo cambiar por aquí. Le digo fecha. Fíjense que cuando yo lo hago por esta, miren que ¿cuál es la única opción aquí que no está apareciendo dentro de todas? Justamente la de configuración regional. No aparece aquí. Ahora, si yo selecciono una sola columna, si no me recuerdo, si aparece. No, tampoco. La opción de configuración regional la tenemos siempre aquí en botón derecho y en cambiar tipo, cuando queramos hacer ese tipo de cambio. No se vayan por aquí, cuando lo vayan a hacer, háganlo por acá. Entonces volvemos otra vez a seleccionar nuestras tres columnas, tipo de datos, fecha. Y aquí, ahí sí me dio el error y en otro sí me lo reconoció también. Power Query y sus misterios. ¿Qué pasó aquí? No sirvió el cambio en esta. Así que tenemos que eliminar de ipso facto esos otros números para poder convertir después esto en fecha. Lo tenemos que hacer en las tres. ¿Ok? A ver. Si yo selecciono esta columna, voy a hacerlo con una primera columna primero para no hacerla con todas las tres de una vez. Y yo le digo, transformar columna. Diga. Transformar columna. Columna de texto. Y le digo, extraer. ¿Ok? Yo le voy a decir texto antes del delimitador. Ahorita la columna se encuentra como formato de texto.
texto antes del delimitador. ¿Por qué? Porque necesito extraer la fecha y el delimitador que está entre la fecha y todo este formato de número es un espacio, ¿cierto? Yo le digo aquí, extraer antes del delimitador. Recuerden, en transformar, ¿por qué? Porque yo no quiero crear una columna nueva, yo lo que quiero es que lo haga sobre la misma columna. El delimitador es el espacio, por lo tanto, doy un solo teclado al espacio y le doy a aceptar. Y allí ya me quita todo lo que es, o me extrae todo lo que es la fecha. Bien, ahora vamos a cambiarle aquí a fecha y vamos a ver qué pasa. Así, ahora sí tomo el caso. Eso quiere decir que yo eliminé fechas seguidas pensando que esta me iba a funcionar y miren lo que pasó. Entonces no tenía que haber eliminado aquellas y eliminado esta para poder mezclar con aquellas. Todo depende del escenario. ¿Voy a decir algo, José? No, si uno quisiera la hora, tendría que ser dividir columna, ¿no? También puedes dividir columna después por el espacio. del delimitador. Claro. Vamos a hacerlo aquí, o sea, esto no nos va a afectar en nada, que no vamos a ni armar una tabla, ni armar un tipo de análisis, así que vamos a hacerlo una vez con la otra columna para que lo veamos también de esa manera que tú dices. Si yo quisiera estas horas, y esto fuera un formato de horas legalito, que está ahí, mira, sí, ahí dice 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la mañana, qué sé yo, y yo quiero tener la fecha separada de las horas, entonces voy aquí a due date, o a la columna que yo pretendo dividir, y en transformar columna de texto, dividir columna, y le digo por delimitador. Y nuestro delimitador, en este caso, me reconoce un delimitador o sea, es un primer delimitador que está conociendo porque el guión para Power Query también es un delimitador. Pues en Power Query un delimitador puede hacer cualquier cosa, por eso es que aparece la opción de personalizado. ¿Qué le voy a decir? Dentro de las opciones, el espacio. Selecciona espacio. ¿Ok? Y ahora tienen 3 opciones. Por defecto te elige cada aparición del delimitador. Como ya sabemos que hay un solo espacio dentro de toda la cadena de texto y es justamente el espacio porque quiero dividir, esto no me va a afectar en nada dejarlo así. Pero si hubiesen varios espacios y yo quiero solamente hasta el primer espacio, por ejemplo, entonces yo elijo delimitador situado más hacia la izquierda. Y si quisiera extraer o dividir por el texto del último espacio y mantener el resto de los espacios que están antes del último, entonces delimitador situado más a la derecha. Que se pueden hacer por un delimitador intermedio que no tenía el principio ni el final, eso ya requiere un poquito de manejo de lenguaje, ¿okay? Pero sí se puede hacer también. Aquí vamos a dejar cada aparición del delimitador, vamos a decirle aceptar. Y ahí tienen, ¿ves? Se separa. Y fíjense cómo ya me reconoce automáticamente al hacer la limitación el tipo cambiado. Porque así lo tengo, o sea, yo tengo configurado, no he eliminado esa configuración. Como les dije en la clase del lunes, yo lo tengo por fines didácticos, para no estar activándolo y desactivando, porque cuando trabajo en mi proyecto yo lo desactivo, pero cuando voy a dar clases lo dejo activado, justamente para que aparezca. Aquí en tipo cambiado yo puedo eliminar otra vez el paso y después al final, como les dije, cambiar. Porque vamos a tener tantos pasos de tipo cambiado hacia el final igualito le voy a hacer el cambio. A menos que dentro del proceso yo tenga que hacer algún tipo de operaciones con eso y lo necesito en el formato adecuado para poder hacer la operación. Ojo, va a depender siempre del escenario. Y aquí ya hicimos entonces el cambio de dividimos una columna de fecha y una columna de duración. La otra ya depende de lo que pueden hacer de la misma manera, si quieren quedarse solamente con la fecha, ¿ok? O si quieren quedarse solamente con la hora y eliminar esta fecha porque no la necesitan, entonces quieren extraer nada más la hora de la carga y no necesitan la fecha. Yo, bueno, estoy inventando aquí alguna cosa. Entonces aquí en este sentido sería extraer, perdón, en transformar columna de texto, extraer, y ya sería después del delimitador, ya no sería antes, después del delimitador. Y después del delimitador, colocamos el espacio y aceptamos. Y ya me saca la hora nada más. Aquí el único caso es que si no la convirtió. Pero si después yo quiero el tipo de dato en duración, entonces lo cambio y ya debería cambiar la duración. ¿Okay? Bien. Ah, no, este cambio lo cambió fue ahora, no a duración, ahora. Esto no era duración, disculpen, esto era hora. Una hora, no una duración. Aquí le digo hora. Y ahí lo cambia la hora. Tuviesen unas horas aquí. Pregunta sí, Martín.
Muchas gracias, Rafa. Oye, viendo un poquito la data, me parece que la razón por la cual no respetó el cambio a fecha es porque las horas, minutos y segundos tiene además punto y 2 triple cero al milisegundos. final. 2 milisegundos. Pero me parece que esa parte del punto, porque no vienen los dos puntos, el punto es lo que hace que te marque el error, ¿pudiera ser? Sí, tal cual. Porque es un formato que no está leyendo, que no sabe, no lo sabe interpretar. Y por eso lo pone totalmente como texto. Porque el formato de duración en Power Query, ¿ok? En Power Query es, ya les voy a, más o menos aquí, vamos a poner aquí un texto, ¿ok? Es, pone día, ¿ok? Punto, pone día, hora, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos. Ese es el formato de duración que tiene establecido la máscara de Power Query. No tiene como es punto milisegundo, ¿no? Por decirlo, vamos a ponerle N, no lo tiene. Y es lo que tú precisamente acabas de mencionar. Como tiene esos punto milisegundos y no lo reconozco como formato, ni siquiera como time, entonces no te puedo poner nada allí. ¿Bien? Y las horas es justamente solamente esta parte de aquí. De horas, minutos y segundos. Sin este puntico, obviamente. Horas, minutos y segundos. Ese es el formato de hora que lee Power Query. Bien. Ok, entonces Esto, la razón por la cual te marca el error precisamente son los milisegundos, ¿no? los milisegundos, sí. Sí, porque De es que los acuerdo. formatos establecidos por Power Query, exactamente, tal cual. Al tener milisegundos no te estoy reconociendo el formato, te doy el error. Te lanzo el error. Resuelve eso primero y después vienes y me cambias el formato. Si quieres. De acuerdo. Gracias. No, a ti. Ya con este ejercicio lo que queríamos que viéramos era eso, eliminar columnas, eliminar un poquito de espacios vacíos. Claro, esta es una estructura un poco más ordenada, pero para que vieran también los tipos de cambios que se pueden hacer en este tipo de situaciones. Bien, no pretendo cargar esto como tabla, obviamente, vamos a decir inicio, cerrar y cargar. Vean cómo me vuelve a aparecer el cerrar y cargar en siempre que haya una nueva consulta. Obviamente estamos en un archivo nuevo, vamos a decirle cerrar y cargar en, y le ponemos en crear solamente conexión, ¿ok? Aceptar. Entonces, este archivo vamos a guardarlo y ahora vamos a conectarnos a un archivo de Excel que sí tiene ciertas particularidades, ¿ok? Que vamos a ir viendo. Y, pues, a ver, no sé si se quieren tomar un